Seguimos en Claxo 2025 con el diálogo magistral Voces en Disputa, Medios, Política y Opinión Pública en América Latina y el Caribe. Con ella vamos. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar. Gracias por sumarse a la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña. Tenemos el placer y el lujo de recibir en este diálogo que recién presentaba Agustina Castaños aquí, que es Voces en Disputa, Medios, Política y Opinión Pública en América Latina y el Caribe. Y tenemos la posibilidad de hablar con dos personas que nos van a ayudar a poder reflexionar sobre qué es lo que sucede en el marco de las democracias asediadas, pero también pensar cuál es el rol de los medios de comunicación. Vamos a presentar a Amparo Marroquín, es profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Le damos un aplauso a ella. Gracias, Amparo, por estar aquí. Y también tenemos el placer de presentar a Pablo Iglesias del canal Red de España. También un aplauso para él. Vamos a hablar de medios de comunicación pensando en términos también de su conexión con la política, de qué es lo que sucede en los espacios de los nuevos medios, qué es lo que pasa también en el espacio de los medios comunitarios y las redes también de comunicación popular, que también son centrales y de las cuales hay que hablar porque aquí también, en este espacio, hay gente representativa de esos medios comunitarios. Un aplauso para ellos, que generan un rol central para la democratización de la comunicación. En primer lugar, Amparo, la idea es poder hablar un poco qué es lo que sucede en democracias que se encuentran en disputa, cuál es el rol que tienen que tener los medios de comunicación y cuál es el rol que tienen los medios de comunicación. Hola. Bueno, voy a empezar agradeciendo por estar acá. Creo que es un privilegio poder conversar con ustedes dos. Y bueno, yo soy como la profe infiltrada, pero además de un lugar del que se suele hablar poco, que es Centroamérica. Centroamérica suele ser lugar de escala en los aviones, pero no mucho más. Últimamente nos hemos vuelto famosos porque se está exportando un modelo centroamericano que hemos venido siguiendo desde hace algún tiempo y creo que tiene que ver con esta pregunta que nos coloca Gustavo, que es ¿qué sucede cuando la democracia está en disputa? Y creo que en el caso de Centroamérica, voy a hablar desde ahí porque de ahí me toca. En el caso de Centroamérica, si lo pensamos en términos de score, ahorita Colombia va ganando 1-0 a Argentina. En términos de score, yo diría que en el caso centroamericano estamos como 4-0 perdiendo la democracia, ¿sí? Y el rol de los medios de comunicación ha sido central en ese escenario, en un desmontaje sistemático que tiene aproximadamente 20 años, desde el momento en que las democracias se instauran, en el caso de Centroamérica, hace 20 o 30 años. Sistemáticamente ha habido un rol fundamental de los medios de comunicación en posibilitar el desmontaje de la democracia. Yo diría que esta noche, justamente con el acto de Argentina, lo que estábamos viendo era cómo ese desmontaje se sigue profundizando en otros espacios y seguramente muchos de nosotros vimos las imágenes de las protestas en Los Ángeles ayer, donde también se está desmontando la democracia y donde también El Salvador particularmente, mi presidente está jugando un rol fundamental, que es el de apoyar a un presidente que está sacando a los militares y a la policía ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en este proceso de desmontaje? Es que los medios de comunicación apoyan o, digamos así, exacerban un sentido común que deja de pasar por los procesos racionales y se construye básicamente desde la emocionalidad.
Y esa emocionalidad se ancla, nos parece a nosotros, al menos en 4 estrategias o en 4 operaciones. La primera estrategia tiene que ver con una agenda anti-woke, anti-género, anti-inmigrantes, anti-pobreza, anti-popular, es decir, todo lo anti, no sé. Entonces hay una agenda vinculada a eso que está desmontando sistemáticamente la democracia. Hay también una agenda vinculada al medio ambiente, que los medios de comunicación constantemente colocan. Hay muchas personas, no solo en Centroamérica, que consideran que el calentamiento global es un invento, que las vacunas no sirven para nada. No sé si tendría que ver solo con lo medioambiental o con una disputa por el debate científico, y justamente creo que eso es lo que nos convoca ahora acá. Un tercer dispositivo fundamental es una gramática religiosa. Todos ellos y todas ellas son enviadas y enviados. Han liberado a sus territorios de situaciones terribles. Hay una gramática religiosa que se ancla en este proceso emocional que yo creo que es muy importante. Y luego una estética pop mediatizada que es muy importante. Es decir, creo que cuando pensamos en los personajes que desmontan la democracia, hay un cambio que los medios de comunicación han posicionado muy fuerte, y por medios de comunicación también tenemos que hablar de todas las plataformas digitales, en donde no vamos a pensar exclusivamente en estas imágenes de dictadores militares de los años 70 del siglo pasado, sino tenemos que pensar en jóvenes cool, mediáticos, muy bien, estéticamente muy bien construidos, que hacen alusión a la cultura manga, que tuitean 300 frases por día y nos tienen constantemente respondiendo a esto. Estas culturas antidemocráticas no solamente tampoco son masculinas, también hay mujeres. Pienso en la presidenta de Italia o en algunos líderes, por ejemplo, en Europa, que son mujeres que también están sistemáticamente buscando desmontar ciertos procesos democráticos que durante muchísimos años tratamos de construir. Entonces, me parece a mí que los medios de comunicación lo que hacen es exacerbar las posibilidades de estos dispositivos y dar un parlante muy grande a estos procesos antidemocráticos. Pablo, en la disputa del sentido común que también juegan medios de comunicación, y en esta lógica de las democracias asediadas, yendo un poco y retomando lo que Amparo nos plantea, ¿cómo te posicionas? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la posibilidad de intervenir aquí. Es un inmenso honor. América Latina es seguramente la gran reserva ideológica de la izquierda, y Claxo seguramente es una de las mejores expresiones de las ciencias sociales operando y produciendo materiales para que América Latina lo siga siendo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Para tratar de responder a la pregunta y entrar en la discusión, traía como 2 propuestas de debate con ustedes un tanto provocadoras. La primera es: la derecha ha entendido mucho mejor a Antonio Gramsci que la izquierda, y ahora voy a tratar de explicar por qué. Y la segunda es que la derecha ha entendido mucho mejor el funcionamiento de la democracia y el funcionamiento del poder que la izquierda. Y esto es lo que explica que vivamos en todos nuestros países en una correlación mediática de fuerzas absolutamente devastadora para la izquierda, prácticamente sin excepciones. Y esto tiene que ver también con estos límites en la capacidad de la izquierda de pensar. Es verdad que Antonio Gramsci es un señor complicado de leer, escribía desde la cárcel, no podía ser explícito,
Pero se puede explicar básicamente lo que decía. Era un dirigente comunista muy preocupado por un problema que había en Italia y que tenía que ver con el hecho de que no era verdad un axioma del marxismo que decía que la conciencia de clase se adquiría por la posición en el proceso productivo. Es mentira que uno sea de izquierdas, comunista o socialista o partidario de la revolución proletaria porque uno sea obrero y porque uno alquile su fuerza de trabajo a cambio de un salario, porque uno sea un campesino explotado. Gramsci hablaba de la hegemonía para explicar que la ideología de la clase dominante tiene la capacidad de subsumir también a sectores dominados que se identifican con él. Da igual. Lo fundamental es que la ideología y las implicaciones que tiene en el comportamiento político de las personas no está determinado por el proceso productivo, fundamentalmente. Esto es mentira. Es mentira que por el hecho de ser explotado, obrero, uno vaya a tener una ideología determinada. Y esto era una cierta novedad en aquel momento en el marxismo, sobre todo para entender las sociedades avanzadas, que la izquierda parece que ha olvidado y que la derecha entiende perfectamente. Gramsci lo que vino a decir es que el terreno de juego político es un terreno ante todo ideológico. Es un terreno de disputa por la hegemonía, por el sentido común general y que, por lo tanto, fenómenos como la religión, fenómenos como la alta cultura, como la cultura popular, no se pueden descuidar a la hora de entender lo que es hacer política. Y esto la derecha lo entiende perfectamente. La derecha entiende que el comportamiento político tiene que ver con las emociones. El comportamiento político no tiene que ver con la posición que uno ocupa en el proceso productivo. El fútbol o cualquier deporte o cualquier pasión explica más del comportamiento político y electoral de los sectores subalternos que su posición en el proceso productivo. Y esto la derecha lo sabe perfectamente. Y por lo tanto la derecha siempre ha estado muy preocupada por dominar los espacios de socialización ideológica y cultural. La Iglesia Católica, una de las grandes organizaciones del pensamiento conservador, aunque en su seno haya excepciones, y entiendo lo que significa el catolicismo en América Latina como también espacio de resistencia a los evangélicos, y entiendo lo que significó la teología de la liberación, pero la Iglesia Católica siempre entendió que ellos tenían que controlar la educación y que ellos tenían que controlar espacios de socialización ideológica que son las parroquias y las iglesias. La derecha siempre entendió que tenían que ser propietarios de periódicos, propietarios de estaciones de radio, propietarios de estaciones de televisión. Siempre entendieron que tenían que tener editoriales, siempre entendieron que los espacios de socialización ideológica son fundamentales. Y a día de hoy, las grandes figuras de la extrema derecha que se hacen hegemónicas en el conjunto del pensamiento conservador no son el resultado necesario de condiciones sociales determinadas, son el resultado de una correlación mediática concreta. Es imposible que alguien diga que la extrema derecha es un fenómeno que se pueda asociar a determinadas circunstancias socioeconómicas. Hay extrema derecha en los grandes estados del bienestar del norte de Europa. Hay extrema derecha en Estados Unidos. Hay extrema derecha en Italia. Hay extrema derecha en El Salvador. Hay extrema derecha en Argentina. Hay extrema derecha en Colombia. Hay extrema derecha en todas partes. Y si hay un elemento común denominador que nos permite analizar al conjunto de las extremas derechas, es que todas tienen un enorme poder mediático y todas han construido a sus liderazgos a partir de una serie de posiciones privilegiadas en los medios de comunicación. No sería entendible Donald Trump sin el fenómeno de la Fox, de normalización de la mentira y de una manera de hacer comunicación política. No existiría una figura como Javier Milei sin lo que representó La Nación Más. No existiría una figura como Vicky Dávila si no existiera la repugnante revista Semana, y eso lo saben todos ustedes. Esto es algo que la derecha ha comprendido siempre y que la izquierda no. La izquierda, de hecho, ha llegado a creerse que los medios de comunicación pueden ser neutrales y que los medios de comunicación pueden ser independientes y pueden ser objetivos y que existiría una suerte de periodismo ideal liberal que podría funcionar como algo ajeno a las grandes fuerzas ideológicas y políticas. La segunda cuestión, todavía más importante que esta, la democracia. Está bien que la izquierda defienda la democracia, pero no está bien, o es enormemente torpe, que la izquierda piense que la democracia es una ideología. Nos han dicho que los regímenes democráticos son el resultado de una ideología compartida. Todas las tradiciones políticas, conservadoras o progresistas, son demócratas, ideológicamente demócratas. Es mentira.
La democracia no es un conjunto de regímenes políticos que responden a una ideología concreta. La democracia son regímenes políticos que responden a una correlación de fuerzas concretas. Las mujeres no pueden votar porque hubiera un grupo de liberales que dijera «Oh, viva el sufragio universal». Las mujeres pueden votar porque se lo ganaron con la lucha social. La jornada laboral de 8 horas no es el resultado de que unos empresarios liberales dijeran pues que está bien prohibir el trabajo infantil, reducir la jornada laboral, que los obreros tengan derechos sociales. Es el resultado del conflicto y de la acción del movimiento obrero. El derecho del trabajo no es el resultado de que haya liberales que digan que los trabajadores tienen que tener derecho. Es la expresión jurídica de la lucha de clases. La democracia expresa una correlación de fuerzas. A mi juicio, la más favorable para los sectores subalternos, porque aunque sea mentira, pues te permiten presentarte a las elecciones, tener un partido político, te permiten incluso ser propietario de un periódico. Pero todos sabemos que la derecha solamente acepta la democracia si los resultados de la democracia no alteran la correlación de fuerza real. Usted puede ser comunista y tener un partido y presentarse a las elecciones y repartir propaganda, pero si gana usted las elecciones y llega al gobierno, evidentemente ese gobierno es ilegítimo. No hace falta acudir al ejemplo de Salvador Allende. Es lo que ocurre cada vez que un dirigente de izquierdas gana unas elecciones, que la derecha, de una u de otra manera, deslegitima el proceso y pone a funcionar a todos sus militantes en los poderes reales. Cuando Henry Kissinger dijo no podemos permitir que haya países que se hagan comunistas por la irresponsabilidad de sus pueblos que les votan, en realidad lo que estaba diciendo es la verdad de cómo funciona la política. Y a quien dice la verdad siempre hay que respetarle, porque si alguien dijera que la democracia liberal puede funcionar, nos está mintiendo y nos está tomando el pelo. La derecha entiende perfectamente que la lucha por el poder político no es la lucha por ganar las elecciones. Ganar las elecciones está bien, pero la derecha entiende que la lucha por el poder político es la lucha por el control del Estado. La derecha sabe que tiene que tener a sus policías, a sus militares, a sus jueces, a sus funcionarios de nivel A. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido en México, porque la democratización del sistema judicial ha implicado que por primera vez la izquierda ha dicho no solamente aspiro al gobierno, aspiro a que pueda haber un juez indígena. Y cuando pretenden deslegitimarle diciendo es que miren, fue asesor jurídico del subcomandante Marcos, decir pues claro, porque hacer política es ocupar espacios de poder y no siempre van a mandar los vuestros. Y hacen falta militares de izquierdas, y hacen falta policías de izquierdas, y hacen falta empresarios progresistas, y hacen falta medios de comunicación de izquierdas. Pero entender esto, y con esto termino, implica reconocer que la democracia no es el sistema político que responde a una ideología, que la democracia es una correlación provisional, como cualquier correlación de fuerzas, mucho más favorable que las dictaduras. Es mejor hacer política en democracia que hacerla en dictaduras, que tenemos que defender no por ideología, sino porque es un terreno más favorable para hacer política, que es básicamente acumular poder político. Si la derecha, cuando pasa por los gobiernos, lo que hace es favorecer que los suyos estén en todos los espacios de poder, lo que tiene que hacer la izquierda no es ser más liberal que los liberales y aprovechar su paso por el poder político para hacer que los suyos estén en los espacios de poder, empezando por los medios de comunicación. Hablábamos con Pablo Iglesias antes de arrancar con este panel, en una entrevista que hacíamos en Claxo TV hace un rato, y yo le planteaba esta gran problemática que implica muchos gobiernos en el marco de los progresismos o de las izquierdas, que llegan a un gobierno pero no necesariamente obtienen el poder. Pablo recién nos planteaba un poco esta dificultad en la correlación de fuerza. Mientras que no corrompan la correlación de fuerza, sigamos jugando en el juego de la democracia. En cuanto esto se rompe, no, frenemos lo rápido que nos complican. Entonces ahí me surgen dos preguntas, en principio para Amparo. Una es, ¿cómo se construyen medios diferentes, de izquierda, más democráticos, inclusivos? Y por otro lado, ¿cuál es la brújula comunicacional que podemos tener después de este panorama que nos plantean?
en el cual entendería que si hay boicoteo de los gobiernos progresistas o de izquierda en la región, también lo habrá de los medios de comunicación que planteen formas de comunicar y que le den la palabra a gente diferente que la que ellos quieren mostrar en pantalla. Bueno, yo solamente como para seguir el debate y la provocación, tengo que decir que para mí es muy complicado desde Centroamérica. Yo soy salvadoreña, pero he sido profesora en Nicaragua, hablar que la izquierda es más democrática y que voy a pelear por una izquierda cuando Nicaragua está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Yo creo que eso también es importante colocarlo y creo que es parte de la honestidad preguntarnos, digamos, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Yo creo que lo que se busca es en efecto medios que sean más plurales, que sean diversos, que sean democráticos. Y creo, para seguir un poco el razonamiento que Pablo estaba colocándonos, que eso no se consigue porque el sistema y el poder te lo permite, que eso se consigue a golpe de luchar y a golpe de construir la voz popular, ¿no? Y eso suele ser muy complicado, donde quiera que estés, ¿verdad? Yo tengo un trabajo de acompañamiento muy largo con las radios jornaleras en Estados Unidos, por ejemplo. Y las radios jornaleras los jornaleros en Estados Unidos son las personas sin documentos que están en Estados Unidos y que todavía no tienen ningún tipo de trabajo estable. Trabajas por jornal, trabajas por día. ¿Y cómo construyeron las radios jornaleras? Las construyen porque ellos necesitaban educarse, necesitaban recordarle a los otros jornaleros que estaban llegando que el patrón te tiene que pagar el jornal del día, que no te tiene que golpear porque no tienes documentos, porque no hablas el idioma, porque hiciste el trabajo. Entonces, las radios, en este caso, pero los medios populares se construyen porque hay una necesidad urgente y fundamental que necesita ser nombrada y que tiene que salir a pelear eso, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido la lógica de los medios populares en la región y esa es la lógica que yo he visto, digamos, en una radio que lo que va a insistir es que, y lo hemos visto en distintos espacios acá, es el pueblo el que va a salvar al pueblo. No son los grupos de poder. Y creo que eso es fundamental recordarlo en este contexto y en este momento, me parece a mí. Pablo, ¿cuál es tu brújula comunicacional? Decían los compañeros, el pueblo unido jamás será vencido. Normalmente había una frase que se añadía a esto, que era el pueblo armado jamás será humillado. Yo creo que un pueblo desarmado puede ser vencido por muy unido que esté. Y esto es verdad, que es romper una consigna hermosa, pero es la verdad. Creo que es muy importante, lo hablaba antes con Álvaro García Linera, que el adversario no domine el lenguaje y no nos aleje del lenguaje de la política. Cuando nosotros decimos algo hermoso, como hacen falta medios plurales, inclusivos y democráticos, estamos básicamente problematizando instrumentos de combate. Ya no estamos diciendo queremos medios para ganarles a ellos. Estamos queriendo construir medios que sean una suerte de construcción del socialismo dentro de esos medios. Queremos medios que sean muy democráticos, queremos medios donde estén todas las voces, queremos medios en los que las decisiones las tomen los de abajo. Y el problema es que, aunque esto sea muy hermoso, la contingencia no necesariamente permite eso. Un medio de comunicación no es muy diferente a una organización armada. Requiere de jefes,
requiere de disciplina, requiere de ciertas normas en un contexto, además, en el que el enemigo no tiene escrúpulos. ¿Cómo combatimos las portadas de semana? ¿Cómo podemos explicarle a los colombianos quién es Vicky Dávila? ¿Cómo podemos convertir la discusión en quiénes son los propietarios de los medios? Los medios son capaces de ponernos a discutir de sus temas. Parece que en la izquierda tenemos que discutir de Venezuela y de Nicaragua. Y seguramente estoy de acuerdo con muchos compañeros que hagan muchas críticas. Pero el hecho de que nos pongan a discutir de lo que ellos quieren supone una derrota ideológica atroz. ¿Por qué no discutimos de Ecuador? Si hay que hablar de fraude electoral, ¿por qué no discutimos de Ecuador? Si hay que discutir de dictaduras, ¿por qué no hablamos de Perú? ¿Por qué a los compañeros chilenos solo hablan de Venezuela? ¿Por qué nunca les preguntan, oiga, ¿Perú es una democracia o una dictadura? Oiga, ¿ha habido fraude electoral en Ecuador? ¿Hubo fraude electoral cuando ganó George Bush en Estados Unidos? ¿Enseñaron las actas allí en los Estados Unidos? Ese dominio de los temas revela la gran capacidad de la derecha para tenernos en el lugar donde ellos quieren. ¿Qué es lo que ha habido después del atentado contra Miguel Uribe? Un despliegue de fuerza mediática de la derecha para controlar una narrativa que pretende que las consecuencias políticas del atentado sea que caiga Petro. No haga usted el referéndum. Esto es por los tuits que ustedes ponen. Y claro, entonces la pregunta no es cómo de inclusivos y de democráticos hacemos nuestros medios, sino cómo cortocircuitamos esa violencia mediática de la derecha que son capaces de utilizar un atentado para atar las manos a un presidente que tiene legitimidad democrática. Eso tiene sus problemas. Tiene el problema de que no vamos a tener medios de comunicación perfectos, de que a lo mejor vamos a tener que asumir las reglas del mercado para hacer un medio de comunicación que sea privado y que no dependa de que los nuestros estén en el gobierno y de que pueda existir cuando los nuestros no estén en el gobierno. Implica asumir que la política no es el juego de los consensos y el juego de los acuerdos, que la política es por definición conflicto, es por definición agonística, como diría Chantal Mouffe, y eso implica replantear muchas estrategias. Es desesperante, siempre en mi país, alguna cosa como muy incorrecta para las izquierdas tradicionales, que es criticar a los sindicatos. En mi país los sindicatos tenían muchísimo poder. Había dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. La UGT era el sindicato del PSOE. El PSOE en el 82 tenía una mayoría absoluta. Felipe González tuvo 13, estuvo hasta el 96, 14 años de presidente del gobierno. Y el otro sindicato, más afín al Partido Comunista, Comisiones Obreras, tenía más de 1 millón de afiliados. Nunca se plantearon tener una televisión, nunca se plantearon tener un periódico, nunca se plantearon tener una escuela de Estado para formar a su gente para opositar a la judicatura, para opositar a las grandes posiciones del Estado. Entendieron que su trabajo era mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Yo no hago política con quien me diga que el trabajo de un sindicato es exclusivamente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El trabajo de un sindicato es ideológico. ¿Por qué la Iglesia tiene una estación de televisión y los sindicatos no? ¿Por qué la Iglesia tiene periódicos y los sindicatos no? ¿Por qué la Iglesia tiene una estación de radio y los sindicatos no? ¿Por qué la Iglesia controla toda una red de escuelas concertadas financiadas con dinero público y los sindicatos no? Eso revelaba que la derecha no se creía la democracia y, sin embargo, la izquierda sí decía, no, nosotros, para la labor que prevé la Constitución que tenemos, que es pelear el salario de los trabajadores, y renunciamos a esa lucha ideológica que los otros sí hacen. Creo que es muy importante que asumamos que los sistemas democráticos son sistemas de combate político, que asumamos que cuando ganemos elecciones no nos van a dejar gobernar a través de los espacios de poder que controla la derecha y que, por lo tanto, la lucha política no es solamente llegar al gobierno, es ocupar otros espacios de poder, como el poder judicial, como el poder militar, como el poder del Estado y como el poder de los medios de comunicación, que es absolutamente central en sociedades mediatizadas.
¿Qué es lo que hace un tipo como Musk cuando tiene dinero suficiente para hacerlo, al comprarse Twitter? Se compra un medio de comunicación. Si los medios de comunicación no son rentables, ¿por qué les interesan tanto a los ricos? Porque son los dispositivos que les permiten el mantenimiento de poder. ¿Por qué los gobiernos de izquierdas en América Latina no se han planteado crear su propia red social? ¿Por qué no se han planteado utilizar los recursos públicos para generar redes sociales que puedan disputar el espacio a los grandes multimillonarios? Creo que muchas veces hay un enorme problema de concepto en el planteamiento. Muchas veces en la izquierda, y yo he tenido responsabilidades de gobierno, se piensa que lo que hay que hacer para relacionarse con los medios es tener jefes de prensa que se relacionen bien con los periodistas, que vayan con ellos a cenar, a tomar cervezas, y un buen jefe de prensa que se hace simpático con los medios de comunicación va a poder manejar positivamente la imagen del candidato. Es de una ingenuidad pensar que la política comunicativa puede operar así. Y entonces, cambiar estas mentalidades, volver a Gramsci, reconocer que la lucha en la democracia es una lucha por el poder político, a mi juicio es condición de posibilidad de acercarnos un poquito, modestamente, a ese otro mundo posible, más diverso, más democrático y más inclusivo. Gracias, Amparo, gracias, Pablo. Cuando ustedes iban hablando, recordaba a finales de los 90, había una expansión del tecnooptimismo brutal, en el que un montón de gente decía que el acceso a Internet nos iba a permitir todos estar a la par. Cuando surgían las redes sociales, cada uno con una cuenta en Twitter, en Facebook y más tarde en Instagram, íbamos a estar a la par de el diario Clarín, de Caracol Noticias o El País de España, ¿no? Lamentablemente, con el paso del tiempo, entendimos que había algo bastante diferente. Había unas cosas llamadas algoritmos que inclusive marcaban cosas muy diversas y nos hacían ver cosas que ni siquiera sabíamos que nos interesaban ver. Y ahí mi pregunta va, ¿a qué nivel de articulación encuentran ustedes en el marco entre noticias falsas, fake news, las lógicas de lawfare que se están dando en diferentes partes del mundo, y en la marcación también de agenda de qué es lo que supuestamente nos tiene que interesar? Que podría ser una pavada como los gatitos, pero también que nos digan y nos repitan que tal o cual cosa nos tiene que interesar. Pensaba, y lo digo muy simplemente, un caso de Brasil. En Brasil hay una cantidad de youtubers tremendamente famosos, de entre 18 y 28 años, que entre sus videos, que son muy amables, como tú decías, Amparo, en un momento, por ejemplo, lanzan una encuesta y dicen, ¿no sería valioso que todos podamos tener armas en nuestras casas? Esos mismos youtubers que un ratito antes estaban hablando de un nuevo videojuego o que estaban planteando cuál es el nuevo video musical de alguien que les había gustado. Entonces, ¿cómo están jugando estos nuevos espacios, ya no tan nuevos, de las redes sociales e Internet, que se veían en finales de los 90 con el tecno-optimismo de pensar que iban a cambiarnos la vida y democratizar la palabra, y hoy entendemos que por ahí es un poco más complejo que eso? Amparo. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tenemos que seguir contestando, ¿no? Pero yo, lo primero que pensaba cuando te escucho es que repetimos muchísimo el algoritmo, pero el algoritmo es muchas cosas. Es decir, el algoritmo implica un tipo de programación particular, pero puede haber un algoritmo, o sea, yo puedo programar hacia un lugar o hacia otro. Pero yo creo que hay un elemento clave de lo que Pablo estaba señalando, que es quién ha programado todos los algoritmos donde nos subimos para construir la comunicación. Es decir, las personas que han programado estos algoritmos salen del mismo lugar, piensan de la misma manera. Y entonces es un poco ilógico, y eso lo hemos estado discutiendo en los grupos de trabajo, en los ETs. Es ilógico querer pelear por mayor democracia a través de plataformas que están construidas
para una lógica que no es democrática. Yo creo que ese es como un punto fundamental de partida, ¿no? Y luego, entonces, como estas plataformas están construidas y pensadas desde una lógica de extractivismo, de capital, de generarte ganancias, de incentivarte procesos emocionales, pues quizá fue un poco ingenuo al inicio, ¿no? Pero yo creo que también es que esas lógicas fueron aprendiendo y reformulando el algoritmo, es decir, no es el mismo algoritmo que tenías cuando fue la primavera árabe que el algoritmo que tenemos ahora. No es el mismo nivel de vigilancia que teníamos cuando empezó estas plataformas a funcionar que los niveles de vigilancia que tenemos ahora. Es decir, todo lo que las plataformas saben de nosotros, la manera como nos geolocalizan para saber qué estamos haciendo y desde lo que nosotros pensamos, dónde estamos, y el poder que nosotros les otorgamos a estas plataformas es muchísimo, ¿no? Y en general, digamos, los estudios que nosotros hemos hecho en relación con este tema, para el caso de Centroamérica, y ahorita estamos corriendo un estudio para toda Centroamérica, lo hicimos solo para El Salvador, es que casi nadie tiene idea de lo que esto implica. Es decir, muchas veces creemos que la gente más joven, no, es que los jóvenes saben mejor sobre esto, pero en realidad los jóvenes no tienen idea. En el caso de El Salvador, los estudios lo que nos dicen es que los jóvenes siguen usando, por ejemplo, como contraseñas de sus distintas aplicaciones, 1, 2, 3, 4, 5 es la plataforma, la contraseña más usada. No navegan de manera segura, tienen la misma contraseña para la banca digital que para Facebook, que para Instagram, que para TikTok, es decir, entonces, en realidad hay una ignorancia vinculada a este ámbito de lo digital que es muy grande. Y luego, entonces, ese me parece a mí que es un tema que complica, y frente a ese tema que complica, luego al mismo tiempo hay un elemento de enganche vinculado al ámbito de estas noticias que te desinforman, que yo no sé si llamarlas falsas, ¿verdad? Pero que lo que buscan es desinformarte, que lo que buscan es desenchufarte, que lo que buscan es que no reflexionemos o que no discutamos. Hay un enganche emocional muy importante en esto, que nosotros hemos ido encontrándonos de manera sistemática. Incluso hemos hecho estudios revisando, con jóvenes universitarios, y les decimos, ¿tú sabes esta noticia es verdadera o no? Y dicen, sí, yo sé que no es verdadera. ¿La compartirías? Sí, la compartiría. No. Y te dan razones por las cuales la compartirían. Y te dicen, bueno, no, es que me divierte, voy a ver cómo Pablo cae y después en la conferencia dice algo. Entonces, hay una serie de razones por las cuales nos vamos enganchando en esto. Y hay un sistema que está aprendiendo y que sabe que tú vas a seguir reproduciendo esto. Y en efecto, yo creo que hay un elemento clave de lo que Pablo dice, y es estas propuestas ideológicas totalitarias aprenden muy rápido aquello que a nosotros nos gusta. Entonces, claro, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el sistema de gobierno y el sistema de comunicación permite que al SECOT, que es la cárcel de máxima seguridad, la cárcel más grande que existe ahorita en el continente, no pueda entrar ningún periodista, no puedan entrar abogados a ver lo que está sucediendo con la población carcelaria, pero Luisito Comunica puede entrar, y Luisito Comunica nos hace un video contándonos, venga a ver cómo están los mayores criminales del mundo, cómo son tratados. ¿Y esto qué es lo que permite? El sistema sabe que esto te permite normalizar algo que debería escandalizarnos, algo que no debería ser. Y nos pone a hablar en sus términos de una situación que es gravísima. Es decir, Luisito Comunica
El video del CECOT hace unos meses lo habían visto 45 millones de personas en el dato público. Luisito Comunica no te dice que de la gente, de la población carcelaria que hay en El Salvador, solamente el 23% ha tenido un juicio para probar que son culpables. Es decir, tenemos 73% de población carcelaria en el país esperando juicio. Pero no te ponen a hablar de eso, sino te dicen, wow, es increíble este sistema. Y entonces, claro, tenemos a muchos otros mandatarios en muchos otros países queriendo exportar ese sistema de seguridad tan extraordinario y exitoso, pero que en realidad simplemente es esta plataforma colocándonos o diciéndonos de qué quieren que hablemos, ¿no? Entonces, creo que de esa manera funciona. Creo que el trabajo es un trabajo muy lento, pero yo siempre me pregunto eso. Es decir, este sistema de comunicación en mi país sube 200 videos diarios a las plataformas justificando y contándonos por qué son tan increíbles y maravillosos. ¿Cuántos videos exitosos que enganchen, que emocionen, que conseguimos hacer desde un discurso democrático y alternativo? Pablo, ¿necesitamos algoritmos latinoamericanos y caribeños? Necesitamos guerrilleros, y explico esto. El tecnooptimismo, yo lo viví, yo hice mi tesis doctoral sobre los movimientos contra la globalización económica, la presenté en 2008, y entonces estábamos fascinados con lo que representaba Internet, con las convocatorias de movilizaciones a través de teléfonos móviles, con la técnica del swarming. Veíamos que esa comunicación en red era en sí misma democrática y desafiaba la estructura vertical de las organizaciones tradicionales y del propio Estado. Pensábamos que la tecnología en sí misma cargaba un futuro democrático. Esto es una cosa habitual en la izquierda. La izquierda estaba convencida que el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo iba a producir el socialismo como una cosa, como de leyes de la historia. O sea, Engels llegó a decir en la tumba de Marx que Marx era a la historia lo que Darwin a la biología. Como la izquierda es estúpidamente optimista en general. De hecho, hay que desconfiar de los optimistas. En todo caso, hay que ser un optimista bien informado. Eso quiere decir que la tecnología en sí misma no es portadora de valores. Redefine el terreno de combate, pero el combate es ineludible. Y aquí es donde entra, pues, ¿qué hacemos con todos estos influencers adolescentes o veinteañeros que en general difunden valores ideológicos conservadores o de ultraderecha y básicamente antifeministas? Pues hacer algo que nos cuesta mucho a la izquierda, y pondré un ejemplo concreto que antes discutía con Gustavo. Hemos hecho ya 2 años un curso entre Claxo y Canal Red sobre educación mediática. Y siempre tenemos un debate sobre el peso de la parte teórica del curso y el peso de la parte práctica. Entonces yo digo, sí, compañeros, está bien que les expliquemos lo de Gramsci, lo de todo esto está bien, pero tenemos que enseñarles cómo ser youtubers. Y eso tiene una parte práctica. Tenemos que enseñarles a ser guerrilleros, a manejar las armas, a disparar, a editar vídeos, a comprender cómo hay que elegir las palabras, hay que elegir los marcos, hay que elegir los enfoques, cómo pueden hacer su propio podcast, cómo pueden hacer su propio digital. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí. En realidad, el público menos importante en términos numéricos son ustedes. Ustedes que son 200, 300, 400 personas. Esto lo deberían ver decenas de miles en Internet. Ahora, mientras estamos hablando, debería haber jóvenes guerrilleros cortando lo mejor de nuestras intervenciones, sacando los momentos de silencio, subtitulando, incluyendo algunas imágenes de apoyo y convirtiéndolo en vídeos virales en TikTok y en Instagram para que lo que estamos predicando aquí llegue a decenas de miles de personas o a cientos de miles. Pero para hacer eso,
que los jóvenes están a priori muy bien capacitados para hacerlo porque son nativos digitales y tienen una cultura audiovisual distinta, aprenden mucho más rápido a editar, aprenden mucho mejor a hacer las cosas. O sea, como hay siempre una sensación de las generaciones que vamos creciendo de nosotros lo hacíamos mejor, y suele ser mentira. Los jóvenes suelen ser bastante mejores que nosotros en casi todo lo que hacen. Simplemente hay que tratar de darles instrumentos para que demuestren que efectivamente lo van a hacer mejor, porque además generacionalmente van a estar mucho mejor situados que nosotros. InDrive Entregas pone el precio, elige el vehículo y escoge el repartidor según su calificación. Ahí está Hausen. Pelota larga para Nico Williams. Pelota que alcanza.